Ya, yo creo que ya vamos en un número más o menos decente, ¿ya? No podemos partir en honor a los que ya llegan. Bien, un gusto verlos, bueno, a la distancia por lo menos los que pueda ver, que tengas cámara encendida, no es obligación, pero sí puede. Vamos a avanzar un poquito. La idea que yo les había hablado cuando estábamos presencial la vez pasada es que íbamos a dedicar el primer bloque a un contenido y el segundo bloque al trabajo, para que ustedes trabajaran ahí. O sea, obviamente no tiene ningún sentido que yo deje el segundo bloque libre para el trabajo, pero mi idea es que terminemos bien este contenido hoy día y dejar los últimos 20 minutos por si acaso hay alguna pregunta que les pueda servir para todos, digamos, en el sentido de alguna duda con el trabajo. Eso verlo al final, pero no dejar el espacio porque en realidad no tiene sentido estar conectados aquí, digamos, mirándonos las caras. Así que eso. Bien, estábamos viendo las relaciones, si se acuerdan, del ser humano, las que los constituyen, y ahí estábamos viendo la relación consigo mismo, con Dios, con los demás y con la creación, las cuatro. Y hoy día nos tocaría ver la relación con Dios. Vamos a ver hasta dónde alcancemos, para dejar las próximas clases, las próximas dos o una, no sé cuántas, para alcanzar a ver algo por lo menos de las otras dos relaciones. Y así dar por cerrado el curso. Ahora, lo que no alcanzamos a ver, y si alguien se entusiasmó, digamos, con el tema, entonces, bueno, lo puede consultar perfectamente en el apunte y en los PowerPoint que van a estar todos arriba de Eva, digamos. Bien, vamos allá. Pueden intervenir cuando quieran, como siempre, igual que en lo presencial, porque así lo hacemos más ameno. Yo sé que igual es pesado, es agradable conectarse así, una clase por un lado, pero por otro lado es también pesado, ¿no? Bien, la religiosidad humana, ser con Dios. Y aquí no estamos hablando de, lo primero que tengo que aclarar es, no es lo mismo religión que religiosidad. Eso es lo primero. ¿Sí? La religión es la estructura organizada, ¿no? Que administra de alguna manera el sentido religioso de la gente, eh, a partir de culturas, de tradiciones, etcétera. Pero la religiosidad es un aspecto de la condición humana. Es decir, aunque usted sea ateo, atea, o diga yo no participo en ninguna religión, que puede ser, la religiosidad sigue siendo algo absolutamente humano. O sea, todos acá, hasta el más ateo de los ateos, es de alguna manera religioso. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo muy sencillo para ustedes. Si yo hablo de religión, digo religión, ocupo el concepto, todos aquí entienden de qué estoy hablando, aunque no tenga ninguna religión. Y eso indica claramente que la religiosidad es una dimensión humana. Bien, pero lo que vamos a ver es de dónde surge, ¿no? De dónde surge esta religiosidad y cuál es su sentido. Primero, primer punto para demostrar esto que estoy diciendo, que la religión en realidad es propia del ser humano, es que las religiones como fenómeno social son universales. No existe en toda la historia de la humanidad, hasta ahora por lo menos, ningún caso donde uno pueda decir este grupo humano, esta cultura, esta sociedad no tiene una religión. Todas las sociedades que han existido a lo largo de la historia han tenido algún tipo de religión, algún tipo de expresión religiosa. Tal vez no una religión organizada, pero sí algún tipo de expresión, de ritual, de costumbre, de fetiche, de lo que sea, religioso. Entonces, eso es un fenómeno indudable. Usted cuando estudia historia, por ejemplo, en el colegio, o si alguien lo ha estudiado después, estudia la política, la geografía y la religión de una cultura antigua. Lo que demuestra que no se puede entender una cultura si no se entiende su religión. Entonces, eso indica que es universal. Por lo tanto, las religiones son parte de la cultura. Y estudiarlas es una manera interesante de conocer las culturas de los distintos pueblos. Yo no puedo entender la cultura mapuche, por ejemplo, sin entender cómo es su religión, su religiosidad. O no puedo entender por qué los romanos conquistaron todo el mundo y pensaban que ese era su deber, si no entiendo su religión, y etcétera. No puedo entender la cultura latinoamericana, nuestra historia como continente, si no entiendo el factor religioso, porque es relevante. Aunque usted sea el más ateo de los ateos, o la más atea de las ateas, igual
el fenómeno religioso lo afecta, la afecta. Entonces, por lo tanto, es interesante o importante encontrar cuál es el sentido de esta dimensión religiosa. ¿Sí? Porque es propio del ser humano. Aquí ya damos por sentado el dato que sugeríamos. La religiosidad es propia. Todo ser humano tiene un sentido de lo religioso. Hoy día se suele llamar espiritualidad, cosmovisión, pero en realidad todos esos son términos tanto o menos precisos, pero en el fondo todos se engloban en el mismo concepto de lo religioso. ¿Sí? Incluso la gente que dice que no tiene religión, yo con la gente que más hablo de religión son con mis amigos que son ateos. Todo el mundo tiene un sentido lo religioso. Pero la pregunta que nos vamos a hacer y vamos a tratar de contestar es de dónde surge la religiosidad. ¿Por qué el ser humano inventa religiones? ¿Por qué busca un sentido trascendente para su vida? ¿Por qué lo necesita? Y lo necesita al punto que cuando no lo encuentra, eh, digamos, se autoelimina. No, no. Bastián Bustamante, ya, Oka, mándeme un correo para recordarme eso, porque mi memoria es frágil y se me va a olvidar. El, ¿De dónde surge? Cuando no encontramos un sentido trascendente de la vida, cuando la vida es simplemente aquello que hacemos cada día, caemos en depresión, porque necesitamos pensar, creer o vislumbrar un futuro más allá de lo práctico. Aquí se toca con lo que veíamos de la trascendencia. Y digamos que la religiosidad surge de el encuentro del ser humano con el misterio. Ahora vamos a aterrizar esto porque esto suena poético, ¿no? Pero hay que aterrizarlo. Este encuentro con el misterio se produce en el encuentro con la realidad. Si hay una noción que todo ser humano, ya lo habíamos visto la clase anterior, tiene, hay dos nociones que las tiene claras, todos. Lo que yo soy algo interno, si tengo un mundo interior, por decirlo de alguna manera, y que hay un mundo exterior ahí afuera, que hay cosas que existen que no soy yo. Y esas cosas que existen que no soy yo es lo que llamamos la realidad. Los demás, esta clase, el computador frente al que estoy yo, están ustedes, su casa, el país, la política, el planeta, el universo, un montón de realidades que no soy yo, que de alguna manera son ajenas a mí. Ahora, cuando el ser humano se enfrenta contra esa realidad, el sentimiento que todos tenemos es que esa realidad nos sobrepasa. La realidad obviamente es más amplia que mi propia persona y es más amplia que lo que puedo manejar. Sé de un montón de cosas que existen que no conozco y probablemente nunca vaya a conocer. Y esa sensación a veces provoca una sensación de angustia y de agobio. Los que hemos tenido la oportunidad o la necesidad en la vida de cambiar de casa, por ejemplo, de trabajo, el primer día en el nuevo trabajo, en la nueva casa, es agobiante porque uno no sabe ni dónde comprar el pan, dónde está el baño, con quién se habla, dónde se come, nada. Todo vuelve a ser nuevo. Todo vuelve a ser una amenaza, en cierta medida. Creo que todos hemos tenido esa sensación alguna vez. Ya desde el nacimiento, ¿no? El gran trauma de un ser humano es su nacimiento, donde todo lo que existe, todo su universo, de un momento a otro colapsa y entramos a otro universo, a lo que llamamos la vida, la realidad. Pero para un bebé en el útero materno, todo el universo, todo lo que existe es ese útero. ¿Eh? No, no, no es capaz de intuir. Si yo pudiera explicarle a un bebé en el seno materno el mundo, no me creería o no lograría entenderlo, porque es una realidad demasiado diferente. Y esa es la primera sensación que tenemos frente a la realidad. Y esa sensación se repite a lo largo de la vida. Cada vez que enfrentamos un nuevo desafío, volvemos a sentir que esta realidad nos sobrepasa. Se nos presenta como un misterio, es decir, como algo que hay que resolver. Y que aunque algo entienda esta realidad, siempre me va a sobrepasar. Es el concepto del misterio. El misterio no es algo oculto o algo que no se entiende. Es algo que tengo que tratar de entender, pero siempre me supera. Y que la única manera de entenderlo es sumergiéndose en el misterio. Es entrando en contacto con esa realidad que me supera. En este caso, la realidad. ¿Sí? Ahora, no solo la realidad allá afuera es algo que angustia y se me presenta como un misterio.
¿sí? Eso es lo primero que tengo que resolver. Pero también mi propia existencia se presenta como un misterio. La interrogante filosófica, la interrogante de todos. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué hago lo que hago? Son preguntas que a veces, claro, uno no las hace cuando todo le va bien, pero a veces se vuelve una pregunta angustiante. Angustiante que hay que resolver. Y en eso se va la vida, porque si no encuentro respuesta, no encuentro un sentido para mi existencia aquí, me deprimo o me pego un tiro, digamos, porque ni siquiera otro me elimina, yo mismo me elimino, porque digo, mi vida no tiene ningún sentido. Tres experiencias ponen de manifiesto esto. Cuando todo nos va bien, por supuesto, nadie se pregunta por estas cosas, pero cuando nos enfrentamos al sufrimiento, a la injusticia y a la muerte, nos surge el misterio de la realidad como un cachetazo en la cara. Sobre todo cuando se juntan las tres, ¿no? Cuando alguien muere y sufre injustamente. Y uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Es algo que me sobrepasa. No es casual que las primeras expresiones religiosas en la historia de la humanidad tengan que ver con la muerte, porque es la gran experiencia, ¿no? La gran experiencia que nos supera absolutamente. Para abordar este misterio de la realidad, eso que me sobrepasa, tanto eso que está allá afuera, la realidad, como mi propia existencia, el ser humano tiene solo una herramienta, su razón, o sea, su capacidad de reflexionar. No tiene otra herramienta, no existe otra herramienta. Es nuestra capacidad de reflexión lo único que nos permite enfrentar el problema de la realidad y el problema de nuestra propia existencia. Ahora, aquí tenemos que ampliar el concepto de razón. Obviamente no podemos entender razón como la razón científica, positiva, experimental y punto. La razón es mucho más amplia que lo científico. ¿Sí? Hay muchas cosas razonables que no, y las asumimos como razonables, pero no tenemos evidencia científica de eso. ¿Sí? El carril de comprobación razonable va por otro lado, no por el lado científico, pero eso no lo deja de ser razonable. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Algún comentario, pregunta? ¿Voy muy rápido? ¿O todo ok? Vamos bien. Vamos bien, gracias Moisés. Bien, Todo bien, Vamos profe. bien. excelente. Ya. Nuestra razón tiene tres dimensiones para acceder a la realidad, para tratar de entender esta realidad. No solo una. Y esas tres dimensiones con las que la razón trata de comprender la realidad son la dimensión científica, la dimensión filosófica y la dimensión religiosa. ¿Sí? Con estas tres herramientas, nuestra razón trata de comprender qué es eso que está allá afuera, quién soy yo y qué hago aquí. Y vamos a verla una por una, ¿sí? Para ir descubriendo todo esto para llegar a la religiosidad, ¿no? Bien, la dimensión científica. Y ahí tenemos la famosa imagen de Galileo Galilei, ¿no? Que es usado siempre como el ejemplo de la oposición entre la fe y la razón. Que es muy curioso porque en realidad Galileo era católico. O sea, si la Inquisición pudo juzgarlo es porque era católico. Si no, habría dicho, oye, ¿qué me juzgan a mí si yo no soy creyente? Y de hecho la Iglesia lo favoreció mucho. La condena de la Inquisición a Galileo fue arresto domiciliario de por vida. Usted dirá que terrible, pero en realidad si lo piensa, no fue nada terrible porque si estaba preso de por vida en su casa, significa que nadie lo iba a molestar, que no tenía que preocuparse de trabajar, de comer, de vestirse ni de abrigarse, porque era un preso. Por lo tanto, la iglesia le financió toda su vida hasta que se murió y pudo dedicarse exclusivamente a la ciencia. O sea, en el fondo el castigo fue una pensión vitalicia y de hecho pudo terminar todos sus estudios. Era muy amigo del Papa, ¿eh? No me acuerdo cómo se llamaba el Papa de aquella época, pero eran amigos, amigos personales. Entonces, por eso lo pongo como ejemplo, ¿no? Por eso lo puse para ver esta dimensión científica, ¿sí? Que no es necesariamente opuesta a la razón. La ciencia busca explicar la realidad, busca explicar el cómo funciona, ¿cierto? Ese es el criterio científico. Ya, ya, ok, el sol sale por el este, se pone por el oeste. Ya, pero ¿por qué? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué tenemos esa imagen? Y ahí están los estudios de los primeros astrónomos para llegar a decir, ya, bueno, lo que pasa es que pensaban los primeros, la Tierra es el centro, entonces el Sol va girando
en torno a la Tierra. ¿No? Después descubrieron que no, que era al revés, y ahí está el aporte de Galileo, ¿no? Que demuestra definitivamente que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol, según él. Todavía no llegamos a la visión de un Sol como una estrella de más, eso es Giordano Bruno, o sea, otro personaje. Es decir, busca explicarse cómo pasan las cosas, cómo funcionan, sus leyes internas. Eso es lo que trata de explicar la ciencia. ¿Sí? ¿A través de qué? De la experiencia, ojo aquí, experiencia propia o ajena, de la comprobación y del saber acumulado. La ciencia, aquí hay otro error muy común, la ciencia no comprueba todo directamente. Si usted tuviera que comprobar cada cosa que afirma como cierta, no podría vivir. Hay un montón de cosas que usted afirma, absolutamente seguro, segura de que es cierto, y razonablemente sabe que es cierto, pero no lo ha comprobado. Es más, no puede comprobarlo, pero lo comprueba a través de la experiencia de otro. Por ejemplo, un profesor de física, lo que explica de física, lo aprendió de otro profesor de física o de un libro de física que es escrito por un profesor de física, que a su vez lo aprendió de otro, etcétera. Es decir, no comprueba el profesor todas las leyes que enseña, pero es razonable pensar que el profesor que se las enseñó sí sabía y que el libro de donde está leyendo sí está correcto. Es decir, hay una comprobación por experiencia. También hay una comprobación directa, ¿sí? Y el saber acumulado. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque hoy día es muy común menos valorar la ciencia y valorar la mera opinión. Entonces, hay un desprecio, una especie de prejuicio negativo sobre el saber acumulado. ¿Sí? La ciencia oficial no acepta esta idea, pero no la acepta porque hay argumentos sólidos acumulados en la historia que indican que eso es falso, por ejemplo. ¿Qué mueve a la ciencia, al estudio? Profe, ¿Diga? una consulta con respecto a eso. ¿Hay algo que no pueda comprobar la ciencia? Por ejemplo, aparte de la existencia de Dios, algo más que no pueda comprobar la ciencia, Mucho algo más, parecido, mucho más. como que, por ejemplo, Por ejemplo, todo físico le va a decir que las leyes de la física son universales, ¿cierto? Obvio, la ley de gravedad, etcétera, son universales, rigen todo el universo. Bueno, no hay manera de comprobar eso, porque tendríamos que estar en cada lugar del universo y hacer las pruebas para ver si existe la gravedad, la energía electromagnética, la nuclear fuerte, la nuclear débil, etcétera. No hay cómo eh, probar, por ejemplo. De hecho, todo estudio científico parte de un supuesto. Eso, cuando uno estudia investigación, lo primero que le dicen, su investigación tiene que tener ciertos supuestos. ¿Y qué son los supuestos? Cosas que usted va a afirmar, pero no va a probar. Porque probarlo significa otra investigación. Entonces, toda ciencia parte de cosas que no puede probar, pero es razonable afirmar. Es lógico pensar que son ciertas. ¿Sí? ¿Se entendió? sí, vale. Bien, excelente. Lo que mueve a la ciencia es la curiosidad. Lo que nos mueve a tratar de averiguar cómo funcionan las cosas, cómo es que esto funciona, es la curiosidad. Es la actitud del niño, ¿no? Que juega con un juguete y después lo abre para ver qué tiene adentro. ¿Por qué funciona así? ¿Sí? ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué el cielo es azul? Es decir, quiero saber el por qué en el sentido del cómo, ¿no? Algo que me explique razonalmente que esto funciona. Ese es el paso del mito a la ciencia, ¿no? En el mito, bueno, ¿por qué aquí hay una mesa? Bueno, hay una mesa porque en realidad el dios de la naturaleza creó los árboles y luego vino el dios artesano y nos enseñó. Ya, está bien, pero no me explica por qué esta mesa está aquí. ¿Sí? Se requiere una explicación un poquito más coherente, ¿no? Que sea secuencial. Si la curiosidad nos lleva a investigar. Lo que hace un científico no es que sepa mucha matemática, es que es muy curioso. Y se pregunta cosas sobre cómo funcionan las cosas que el resto no se lo pregunta. Para la ciencia, la realidad llega solo hasta donde se puede comprobar. Y aquí entramos a lo que decía Moisés. Lo que no es comprobable no pertenece al ámbito científico. Aunque lo diga un científico, ojo.
Claro, si un científico dice que el Colo-Colo es mejor que la Chile, eso no lo puede comprobar ni es un dato científico. Eso es una mera opinión, aunque lo diga un científico. O si yo le pregunto a un científico por qué afirma lo que afirma, y me dice, bueno, lo afirmo porque yo soy científico, porque yo lo sé, porque yo lo he estudiado y tú no, eso no es un argumento científico. Cosas que no se pueden comprobar y por lo tanto quedan fuera del ámbito de la ciencia. Lo que decía Moisés, la existencia de Dios se puede reflexionar, se puede pensar que es razonable, pero no se puede probar científicamente. Si existen seres en otros planetas, hasta ahora no hay manera de comprobarlo científicamente. Nos puede parecer razonable, pero no hay cómo probarlo. Por lo tanto, el estudio de los extraterrestres está fuera de la ciencia. Por eso hablamos de ciencia ficción. Es decir, a partir de los datos científicos, pensamos cómo podría ser X cosa, el futuro, los extraterrestres, la vida en otros planetas, etcétera. Es decir, la ciencia tiene un límite, tiene un ojo para mirar la realidad, un lente bastante chiquitito, que llega solo hasta lo que puedo comprobar. Lo que no es comprobable no es objeto de la dimensión científica. Y esta búsqueda se expresa en teorías científicas. Teorías en el sentido científico, ¿no? Una teoría científica no es algo que no esté probado, no es solo una idea, eso es una hipótesis. Cuando la hipótesis se comprueba, eso se llama teoría. Y es teoría cuando tiene un fenómeno particular que comprueba. Cuando comprueba una norma o una regla, por decirlo en fácil, universal, llamamos a eso una ley, como la ley de la gravedad, por ejemplo. Pero cuando hablamos de la comprobación científica de un fenómeno particular, hablamos de teoría, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein o la teoría de la evolución. No son teorías en el sentido de que son probables, sino que hay certeza científica de que eso fue así o es así. Bien, ¿queda clara la dimensión religiosa? O sea, científica, perdón. Sí, sí, ¿Sí? profesor. Ok. Porque la informa que tienen un... Bien, vamos a la segunda. Pues mi idea es avanzar lo necesario para llegar a la dimensión religiosa. La segunda dimensión es la dimensión filosófica, y ahí tengo la imagen de San Agustín, uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Católica, pero también uno de los más grandes filósofos del mundo, de la historia. O sea, no hay profesor de filosofía, alguien que estudie filosofía que no haya leído o estudiado a San Agustín. ¿Sí? Es uno de los grandes, grandes, grandes. Ahora, la filosofía o la dimensión filosófica no se pregunta el cómo funcionan las cosas, sino por qué. Es muy diferente. O sea, se pregunta por la razón, por el sentido de la realidad. Ya. El sol se mueve, o sea, perdón, la Tierra se mueve alrededor del sol. Ok, pero ¿por qué existe el sol y la Tierra? ¿Por qué existe este universo? ¿Quién lo creó? ¿Para dónde va? ¿Qué hacemos nosotros aquí girando en torno a una estrella? ¿Qué nos diferencia de una, no sé, pues, de un insecto que se encandila con una luz y empieza a girar en torno a ella? ¿Qué razón tienes? ¿Me entiendes? La dimensión filosófica se pregunta por el fondo de las cosas, no el cómo, sino el por qué y el para qué. Ese es el motivo. Entonces, yo puedo entender que alguien fallece porque tuvo una enfermedad terminal, científico, pero no me basta eso para aceptar la muerte de un amigo, por ejemplo. Necesito preguntarme el por qué. Bueno, ¿por qué murió ahora? ¿Fue feliz? ¿Realizó su vida o no? ¿Y a dónde se fue? ¿Hay una vida más allá de esto? ¿Hay otra cosa después de esto? Etcétera. ¿Sí? La reflexión de la filosofía es diferente, es más profunda si se quiere. ¿Qué busca la dimensión filosófica? Cuestionar. Se pregunta por lo que para el resto es como natural, comprender, comprender las razones de fondo, el sentido de las cosas y reflexionar sobre eso. Por eso la filosofía es más pesada que la ciencia en ese sentido. En la ciencia 2 más 2 siempre son 4. En el mundo de la filosofía depende de qué estemos hablando. ¿Sí? Yo la filosofía, ahora usted dirá, yo no he estudiado filosofía nunca, pero siempre se ha hecho preguntas filosóficas. De hecho, la edad más filosófica del ser humano es como alrededor de los 5 años.
los que tienen hijos, hijas, acuérdense esa edad, 4 o 5 años, si alguien tiene un hijo de esa edad, lo siento mucho, ¿por qué le ha dado Dios en que empieza con los por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y claro, y uno empieza a contestar, pero llega un punto en que ya uno no encuentra respuesta, entonces ya uno mismo se bloquea, ¿no? Y entra en crisis existencial. Entonces le dice, bueno, porque yo te lo digo porque soy tu papá. Listo, ya, y con eso arreglamos el cacho. Pero es esa edad donde uno se empieza a preguntar, pero eso permanece toda la vida. Todavía nos estamos preguntando, bueno, ¿tiene algún sentido lo que estoy haciendo? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué? Esa es la dimensión filosófica. Ahora, lo que mueve a la dimensión filosófica es la interrogación. Es el preguntarse y es el preguntar. Es la duda. El no dar por obvio lo que el resto considera obvio. El ir al fondo de las cosas. Y eso también lo necesitamos. Y eso es otra dimensión de la razón. Tratar de comprender por qué las cosas son como son. ¿Para qué? ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál es su finalidad? Etcétera. Ahora, si el límite de la ciencia era lo que se podía comprobar, el límite de la filosofía es aquello por lo que se puede preguntar, aquello por lo que me puedo cuestionar. Sobre aquello que no me puedo cuestionar, no es materia la filosofía. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿qué hay o qué podría ser aquello sobre lo que no me puedo preguntar? ¿Cuál sería la única área donde yo no me podría preguntar algo y por lo tanto no hacer filosofía sobre algo? ¿A alguien se le ocurre? A ver, tírense en la piscina nomás. Es difícil la pregunta, ¿eh? No es fácil. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? Bien, vamos entonces. El único límite de la filosofía es aquello que es obvio. Mira qué fácil. Claro, me puedo preguntar lo que sea, de lo que existe y lo que no existe, pero aquello que es obvio, no puedo hacer filosofía. Yo no puedo filosofar y decir, lo que tengo enfrente mío, ¿será un computador? No, porque es evidente que es un computador. ¿Esto será una clase de antropología cristiana? No, porque es evidente que es una clase. Ahora, ¿qué me puedo preguntar? ¿Por qué el ser humano es capaz de hacer un computador? Eso no es obvio. ¿Sí? ¿Qué lo lleva a buscar avanzar tecnológicamente, a diferencia de los otros primates que no lo hacen? ¿Por qué una clase de antropología cristiana? Eso no es obvio. Eso no es obvio. Sobre eso puedo hacer filosofía. Pero sobre lo obvio no puedo hacer filosofía. Por lo tanto, el lente, ocupando la misma imagen, de la filosofía para acceder a la realidad es más grande que el lente de la ciencia. Y de alguna manera lo incluye. Generalmente sucede al revés. Los descubrimientos científicos ofrecen nuevas preguntas filosóficas. Nuevas preguntas filosóficas. Nos ponen frente a nuevos dilemas filosóficos. Nos responde, mientras más sabemos el cómo, preguntamos el por qué. Y estas ideas se expresan, o sea, perdón, estas conclusiones se expresan en ideas filosóficas, en corrientes de pensamiento. Y ahí la escuela, los distintos filósofos, ¿no? Pero aunque uno no haya pescado en su vida un libro de filosofía, también termina concluyendo las razones de fondo de por qué las cosas son como son y termina elaborando ideas filosóficas. Entonces ahí tenemos una segunda lente mayor que la ciencia, pero que la incluye, y la segunda herramienta que tiene nuestra razón para acceder a la realidad y entender eso que está allá afuera y lo que está aquí adentro. Bien, preguntas, comentarios hasta aquí. Voy parando en cada momento a ver si surge alguna duda. Bien, ¿quedó claro? Sí, profe. Ok, gracias, Dan. Ya, ahora sí vamos a la religión.
Después de esto, la tercera dimensión que nos queda es la dimensión religiosa. Todo claro, gracias Virginia. Y lo primero para poder hablar de la dimensión religiosa es entender qué significa religión. Mira qué obvio. Yo les digo religión, todos entendemos de qué estoy hablando. Pero ¿qué significa el término? ¿De dónde viene? Probablemente aquí hay algunos que son religiosos y dicen, no, yo tengo mi religión. Pero ¿qué significa religión? Bien, y el término viene del latín religio. ¿Sí? Religio es un verbo latino. Ahora, ¿qué significa religio? Hay dos posibles lecturas. Y las dos posibles son correctas. ¿Sí? Las dos posibles son correctas. Primero, Cicerón, el filósofo, el escritor romano, dice que religio deriva de relegere. Re, sabemos, es una preposición castellana que significa volver a hacer algo, ¿sí? Repetir, ¿sí? Revisar, volver a hacer algo o hacerlo más intensamente, más intensamente. Tiene esos dos sentidos. Por ejemplo, rematar a alguien. No sería que lo volvió a matar, sino que le disparó más de lo que tenía que disparar, ¿cierto? Bien. Releer, relegere. Legere significa leer. De ahí el concepto leyenda, por ejemplo. La leyenda es un texto para ser leído en público. No es una leyenda. No es un relato fantástico, ¿sí? Estrictamente hablando. Entonces, según Cicerón, religión significaría volver a leer o leer más escrupulosamente, más intensamente algo. Ahora, ¿leer qué? La realidad. Entonces, en ese sentido, leer estaba ocupándolo como sinónimo de interpretar, ya no leer un texto. Por eso, por ejemplo, cuando alguien está interpretando mal las cosas, uno dice, es que lo estás leyendo mal. Las cosas no fueron así. Entonces, lo religioso sería una lectura de la realidad, una interpretación de la realidad más profunda o diferente de una interpretación común. Y si lo piensan, sobre todo esto va a ser muy claro para aquellos que son ateos o no religiosos aquí, claro, pues la gente religiosa lee las cosas de una manera diferente y más profunda. Usted va por la calle, se encuentra 10 lucas en el suelo y las recoge, ah, que tengo suerte, bien, tengo 10 lucas. Va una persona religiosa al lado suyo, se encuentra las mismas 10 lucas y dice, oh, gracias Señor, porque tu providencia nunca me falla, porque justo necesitaba 10 lucas y aquí me llegaron de la nada. Viste que Dios me bendice, que Dios me protege. ¿Se fijan? El mismo hecho, un religioso, religiosa, lo lee de una manera diferente y más profunda que alguien que no es religioso. Entonces, la religión sería una manera de interpretar la realidad más profunda o más escrupulosa que una mirada no religiosa, que la mirada científica, por ejemplo. Bien. Pero tenemos una segunda lectura de este texto, de esta expresión. ¿Qué diría Lactancio, también romano, y de ahí San Agustín, dirán que religión viene en realidad no de relegere, sino de religare, volver, y ligare viene de ligar. De ahí que los españoles, cuando la gente anda en plan amoroso, dice, están ligando. Ahora, ligar es unir, pero unir de una forma muy particular, unir con cuerdas, atar, ¿sí? Eso es ligar, ¿cierto? Yo ligo no sé, un palo a otro palo, o, o amarro no sé qué cosa que está suelta para firmarla bien, una carpa, no sé. Eso es ligar, religar. Por lo tanto, significaría volver a atar, volver a unir aquello que está separado, o atar con más fuerza. Fíjate qué interesante. Significa que no basta para el ser humano comprender el cómo de la realidad. Él lo necesita. No basta con entender el porqué de esa realidad. ¿Cuál es su sentido? ¿Para dónde va y para dónde viene?
necesita establecer un lazo con esa realidad, sentirse unido con el misterio que sustenta esa realidad, establecer una relación. Eso, acuérdense que eso lo hace ser persona, el relacionar. ¿Y qué es relacionar? Relazo. Volver a enlazar, volver a unir con una cuerda. Por eso dirá San Agustín que la religión es eso, porque la unión con Dios, que se rompió por el pecado, se vuelve a atar con Cristo, ¿sí? Se vuelve a unir. Eso es lo que quiere decir San Agustín. ¿Sí? Bonito el sentido de religión, ¿no? ¿Se entiende bien? Sí, se está entiende, profesor. Excelente. Avancemos un poquito más. Ahora sí vamos a la dimensión religiosa. Entonces, la dimensión religiosa busca no explicar cómo funcionan las cosas, no explicar por qué las cosas están ahí, sino relacionarse con las cosas. A ver, voy a poner un ejemplo muy personal. Mi papá, por ejemplo, falleció el 2013, de un cáncer al riñón. Bueno, y obviamente lo primero que uno pregunta es cómo murió, ¿no? Bueno, tuvo una metástasis, no sé qué, esto y lo otro, y ya. Produjo una crisis sistémica y se murió. Ah, bien. Pero no basta eso para poder asimilar la muerte de un papá. ¿Qué tengo que pensar? Bueno, pero ¿por qué se murió? Bueno, y nosotros ya estábamos grandes, él ya había cumplido su misión, ya era bueno que descansara, ya había trabajado mucho. Es decir, busco comprender por qué murió en ese momento. Ahora, para asimilar la desaparición, la muerte de un padre, ¿bastan estos dos elementos? No. ¿Qué necesito? Volver a relacionarme con eso. Ahí se rompió un lazo. Mi padre ya no está aquí para hablar con él, para saludarlo, para abrazarlo. Entonces, ¿qué hago? Voy a su tumba, dejo flores, prendo una vela a su retrato, tengo un retrato de él en mi casa. Es decir, hago ritos y cosas para volver a sentirme religado con él, enlazado con él, que ese lazo que se rompió se vuelve a unir. Y esa es la función de la religión, de la dimensión religiosa, perdón. Religarnos con el misterio, sentir que podemos relacionarnos con eso que le da sustento a la realidad. Por lo tanto, lo que mueve el objetivo de la religión es experimentar el sentido de la realidad. Sentir que ese sentido no me es ajeno. ¿Sí? Y a través de ritos, de formas, de expresiones, sentir que estoy relacionándome con eso que le da sustento a la realidad. Lo que mueve al ser religioso no es la explicación, ciencia, no es la interrogación, filosofía, sino que es la adoración y la fascinación. Es como que el ser humano, después de intentar explicar, algo logra, de intentar comprender, algo logra, cae rendido frente al misterio. Y esa fascinación que lo deslumbra hace que caiga en adoración, se rinda frente al misterio. No es casual que físicos y astrónomos sean religiosos o sientan mucha inquietud por el tema religioso. Porque, claro, cuando la realidad se muestra así de amplia como el universo, es imposible no caer de rodillas y deslumbrarse. Eso es lo que mueve a la religiosidad. Uno es religioso no porque lo convencieron ideas, explicación, no porque simplemente comprende mejor el porqué de las cosas, sino porque ha tenido una experiencia profunda, donde sintió que aquello a lo que adora le daba sentido a toda la realidad. Sintió una comunicación con ese misterio. Real o no es otro tema, pero la sintió. Y eso lo ha convencido de que a través de ciertos ritos, de ciertas creencias o de ciertas expresiones, es posible relacionarse con ese misterio. El ámbito de la realidad que alcanza la religión o las religiones implica lo que se puede desear, lo que se puede experimentar, lo que se puede intuir.
lo que se puede imaginar. Es decir, prácticamente cualquier cosa. Y de hecho, si usted hace un mínimo estudio sobre las religiones actuales y pasadas, se va a dar cuenta que las religiones es posible hacer religión de lo que sea que el ser humano considere valioso, importante o siquiera imagine que existe. Científicamente no podemos comprobar que los extraterrestres existen. No nos hemos encontrado con ninguno hasta ahora. Filosóficamente sí me puedo preguntar si existen y cómo serán. Pero ya, incluso sin tener esos dos datos, ya existen religiones que se relacionan con los extraterrestres. Porque va más allá de todos los otros límites. Por lo tanto, si yo quiero ocupar un lente para poder comprender la realidad, el lente más grande es lo religioso. Y esto se opone a todo lo que le han enseñado siempre. Siempre uno tiene la idea de que la religión es una mirada muy pequeña, ¿no? Más pequeña que la gente que es científica y es atea siempre se para en esa, ¿no? Como que los religiosos son todos ignorantes y los científicos son los únicos que saben. Bueno, acabo de demostrar que en realidad quien tiene el lente más grande para captar la realidad es la religión. Ahora, eso cuando incluye lo filosófico e incluye lo científico, porque si no es puro sentimentalismo, ¿no? Miren, para ir cerrando, un esquema gráfico. La ciencia, su límite, es hasta lo que se puede comprobar. La filosofía, su límite, es lo que se puede preguntar, que es más amplio que lo que se puede comprobar. Y la religión, lo que se puede desear, experimentar o intuir. Es decir, con la dimensión religiosa capto más ampliamente la realidad, que solo con lo filosófico o solo con lo científico. Ahora, lo religioso incluye lo filosófico e incluye lo científico. Y por último, para los que son más visuales todavía, un cuadrito resumen de todo esto que he hecho. Y obviamente toda esta dimensión religiosa se expresa en religiones organizadas que han surgido a lo largo de toda la historia. Si alguien le quiere sacar una foto, aproveche ahora, pero esto está en EVA, así que lo pueden... Profesor, ¿se puede la ficha? Ah, ya. Le iba a decir si podía volver a la PPT de atrás. Bueno, lo podemos volver a... Ahí está. Ahí está. Gracias. Ah. Bien, hasta ahí. Hasta ahí, esta parte. Preguntas, comentarios, impresiones, dudas. Hasta aquí. Esto es lo que se llama ciencia de la religión, ¿eh? Esto es el estudio científico de las religiones. No tiene que ver con la... No entramos en la fe, ojo. Todavía no, eso lo vamos a hacer a la vuelta. A la vuelta entramos en el tema de la fe. ¿Sí? Pero por ahora, lo religioso en general. Esta dimensión, por eso decíamos que es constitutiva del ser humano. Claro, no estamos en la fe, porque incluso el que no es creyente tiene alguna relación con la trascendencia, alguna relación con Dios, inevitablemente. O sea, obviamente eso es una mirada cristiana, ¿no? Si yo no fuera cristiano, le diría que tiene una relación con el universo, con la Pachamama, con lo que sea. Pero tiene una relación trascendente. Ese es el punto. Ese es el punto. Ahora, por ejemplo, Virginia pone el famoso caso de la iglesia maradoniana en Argentina, que es una iglesia que venera o adora a Diego Armando Maradona. ¿Sí? Dios existe y se llama Maradona. De hecho, muy interesante, tiene la camiseta de Maradona de la selección, que Maradona tenía el 10, ¿se acuerdan? No sé, los futboleros aquí, tenía el 10, era su número, entonces la insignia de la religión es Dios, pero escrito en vez de I y O, al medio hay un 10. Claro, es una búsqueda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para muchas personas el fútbol, o Diego, que era un gran futbolista, era tan genial que solo podía ser divino. Y eso le da sentido a su realidad, po. ¿Cuánta gente no vive y come y existe siguiendo un equipo de fútbol?
y cree que eso le da sentido a todo. ¿Sí? Aquí no estamos hablando, a propósito de lo que Virginia decía, no estamos hablando de si son verdaderas o falsas, ¿sí? Si son religiones correctas o no correctas. Estamos hablando de sentido religioso. Y mientras una religión le dé sentido a alguien, a su vida, es útil. O sea, esto me lo decía un profesor que me hizo clase de precisamente ciencia de la religión. Me decía, no existen las religiones verdaderas o falsas aquí. Existen las religiones que funcionan y las que no funcionan. Las que logran hacer que la gente se religue con el misterio, sea lo que sea que esa persona considere el misterio, es una religión que va a seguir existiendo. Y cualquier religión que no logre eso, desaparece. O sea, hagan memoria, si hay alguien aquí, por favor nadie cuente su vida, pero si hay alguien aquí que era creyente y hoy día no, probablemente es porque en algún momento de su existencia le ocurrió algo y resulta que su fe o su creencia no fue capaz de dar sentido de eso. Entonces dijo, ¿para qué creer en el fondo si justamente ahora que Dios, a Dios lo necesitaba, no está, por ejemplo? Entonces, ¿las religiones funcionan o no funcionan? Así es Que simple. eso que- Disculpe, por eso le escribo para no interrumpirlo. Eh, es que eso es lo que pasa cuando normalmente cuando uno tiene crisis de fe, es porque le ha ocurrido, normalmente sucede con pérdidas importantes. Exacto. Es cuando uno se cuestiona muchas veces si realmente existe Dios o por qué Dios me castigó con esta pérdida. Eh, y ahí es cuando uno reafirma si, la fe en Cristo o en Dios, para los que creemos en Él. Pero mediante una reflexión, un sufrimiento, un proceso de dolor que puede ser bastante traumático para un ser humano. Exacto. Entonces, Pero acá no normalmente estamos, uno se... Virginia, acá no estamos hablando de la fe. Lo que usted dice es No, perfecto, está excelente para un cristiano. Aquí estamos tipo, hablando de la religión, porque ahora a la vuelta vamos a ir a la mirada cristiana. ah, Ya para dejarlos me metidos, adelanté. claro, para dejarlos metidos, digamos, un spoiler del siguiente espacio, y para que no se me vayan, después de los 10 minutitos que vamos a descansar, es que en el fondo, chuta, esto está quedando grabado, pero ya, después lo en el fondo, el cristianismo no es una religión. Y voy a explicar qué quiero decir a la vuelta de comerciales. Así que, Ay, ahora sí vuelvo. ah, bueno, Nos vemos, voy por un pucho. 8:10 Hablamos. me va a encontrar. Descanse. Yo voy a empezar a hablar primero, voy a encender la cámara, voy a empezar a hablar para que se den cuenta que ya volví y después ya empezamos la clase. ¿Ok? Bien, buen Ok. descanso, nos vemos en un ratito. Nos vemos. ¿Sí? Vamos a retomar donde habíamos quedado en el misterio de la realidad. ¿Sí? Y esta parte tiene dos partes. Una, el tema de Dios en general, que es lo que vamos a ver, obviamente ya entrando en la visión cristiana, y luego ya directamente la visión cristiana. Ya ahí es donde le voy a explicar esto que yo le decía, que estrictamente hablando, el cristianismo no es una religión. ¿Y qué quiero decir con eso? ¿No? Porque obviamente, provocadoramente lo digo así para que suene raro y se quede en clase. Desde la primera perspectiva creyente, esta religiosidad, esta búsqueda del misterio, tiene una razón más de fondo que la realidad simplemente me quede grande, me sobrepase o que mi propia existencia sea un problema. Porque en el fondo estamos hechos para una realidad que está más allá de la realidad. Y esa realidad, más allá de la realidad, nos empuja. ¿Sí? Es lo que veíamos en la trascendencia. No hablábamos de la trascendencia, hablábamos de esto. ¿Sí? Se fijan que yo les había dicho que los temas fundamentales son los cuatro primeros y después de esas cuatro unidades ya vamos a ir aplicando. Entonces, inevitablemente me voy remitiendo a lo que ya vimos. Bien, desde la mirada cristiana, ese misterio que busca el ser humano, ese misterio que le da sustento a la realidad, no es algo,
No es una energía, no es una fuerza, no es una pregunta, es alguien. Es decir, es una persona. Y, como usted ya sabrá, persona significa relación y comunicación. Es decir, es alguien con quien me puedo relacionar. Puedo establecer un lazo de amistad. Y ese ser personal con el cual yo me puedo relacionar le da existencia a todas las cosas. Por eso, de alguna manera también, sin la revelación cristiana, puedo descubrir que existe este ser personal que le da sustento a todo lo que existe. Ahora, obviamente no puedo descubrir quién es en el fondo, pero sí puedo intuir que existe. Es lo que decía el catecismo, que algunos de ustedes lo estudiaron, que el ser humano es capaz de Dios, ¿no? Tiene la capacidad en su propia inteligencia y en la realidad misma de descubrir que detrás de esta realidad hay alguien, porque la obra refleja a su autor. ¿Sí? Entonces, si yo miro un cuadro, puedo decir, bueno, esto lo pintó Van Gogh, lo pintó, no sé, X persona. Bueno, si miro la creación, puedo descubrir a quién la hizo. A quién la hizo. Y este ser personal nos ha amado incondicionalmente. Ese es el punto de partida. ¿Por qué? Porque nos amó antes de que existiéramos. Antes de que existiera. O sea, que no hay posibilidad de un amor más grande que ese. Antes de que existiera el universo, ese ser nos amó. Y nos amó y por eso nos creó. O sea, existimos porque nos ha amado. No es que Dios nos ame porque seamos buenas personas, nos portemos bien y seamos muy creyentes, muy buenos cristianos. No. Existimos porque nos ha amado. Ahora, aquellos humanos que nos hemos dado cuenta de esto y que queremos responder a su amor, es lo que llamamos creyentes y cristianos. Pero aquellos que no, por X razón, como Virginia decía, han perdido la fe o no creen en Dios, también son amados por Dios. Solo que ellos no responden a ese amor directamente. El amor de Dios no es exclusivo para los cristianos y tampoco es exclusivo para la gente que se porta bien. Porque existimos y seguimos existiendo porque Dios nos amó primero, que es lo que dice la primera carta de San Juan. El ser humano es capaz de Dios porque ha sido hecho para él. Está diseñado para eso. Dios lo hizo para sí. Por lo tanto, hasta el más ateo de los ateos lleva una inquietud interior que lo hace sentirse atraído por ese misterio y que es, como decía Santo Tomás de Aquino, eso que todos llaman Dios. Eso que todos llaman. Al punto que yo puedo hablar de Dios con quien sea, hasta el más ignorante de los ignorantes, y va a entender de qué estoy hablando cuando digo Dios. Esa intuición profunda es imposible si ese Dios no existe, si no existiera Dios. ¿Sí? Es imposible tener un concepto tan amplio, tan grande, tan inmenso, que supera todo lo que en la experiencia humana existe, y yo tengo un concepto de eso. Por lo tanto, inevitablemente existe. Se fijan que aquí los argumentos cambian, porque aquí estamos desde la mirada ya cristiana. Lo otro era la mirada científica del estudio de las religiones. Ahora, la mirada de la fe. Y para eso hay que dar un paso más. Porque si bien yo puedo entender a partir de la realidad creada que existe un creador, así como puedo entender a partir de una mesa que existe un carpintero, ¿sí? Eso no me lleva a relacionarme directamente con Dios, me lleva a intuir su presencia, su existencia. El paso necesario para poder establecer esa relación con ese Dios es que ese Dios haya querido mostrarse. Porque si Dios no se muestra, lo que podamos decir de Él es válido. Todo lo que usted pueda pensar o decir sobre Dios es válido. Pero si Dios se ha mostrado, ahí hay un punto objetivo para saber qué está bien y qué no está bien con respecto a lo que la gente piensa de Dios. Y eso es lo que llamamos revelación en el cristianismo. Cuando Dios se muestra, Dios se comunica, ahí hay un punto objetivo para saber si en realidad lo que dice X persona sobre Dios está correcto o no. Antes de eso,
todas las opiniones son válidas, todas las visiones son válidas. Y para ilustrar esto, quiero mostrarles este texto, es un poquito largo, así que si alguien está copiando no lo copie, de Nostra Aetate, que es un documento del Concilio Vaticano II, es un documento de la Iglesia Católica, que trata de la relación de la fe cristiana con las demás religiones. Ese es el tema. ¿Cómo valora el cristianismo las demás religiones? Y fíjate que es lindo este documento, fíjate lo que dice. La Iglesia Católica dice, no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Es decir, lo podemos leer al revés. La Iglesia Católica reconoce que hay elementos santos y verdaderos en las demás religiones. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas, si los respeta profundamente, que por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Este texto es preciosísimo. Dice, la iglesia respeta, ¿no es cierto?, los modos, las costumbres, las doctrinas, los preceptos de las demás religiones, aunque no estén de acuerdo con ella. O sea, no tengo que estar de acuerdo con alguien para respetarlo, digamos. Respeto la tradición. Es imposible que una religión de 2000 años no respete a una religión de 5000 años como el hinduismo. O sea, hay una experiencia válida. Pero hay una razón más allá de eso. Dice, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Es decir, la verdad de Jesucristo, en la que la iglesia cree, ilumina de alguna manera a todos los hombres. Y de alguna manera esa búsqueda religiosa de las religiones es también un anticipo del cristianismo. Es un anticipo, es una preparación para cuando Dios se revele en Jesús, obviamente. O sea, mira qué preciosa la manera como lo expresa. Dice, anuncia la iglesia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es camino, la verdad y la vida. Entonces, no dice, bueno, yo respeto todas las religiones, entonces no voy a hablar de cristianismo delante de un hindú porque lo respeto. No, el acto de mayor respeto es comunicar la verdad. Y el cristianismo está convencido que en Cristo está la verdad. Por lo tanto, comunicarla, expresarla, anunciarla, es parte de su misión. ¿Sí? En quien los hombres se encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. Este reconciliar es el volver a unir, el volver a atar. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Ya. Porque ahora sí llegamos al meollo del asunto. Jesús, obviamente. De la antropología cristiana, tengo que partir de Jesús, evidente. Y aquí les voy a explicar lo que yo le decía. El cristianismo, en el fondo, desde esta perspectiva, no es una religión. Porque lo acabamos de ver. ¿Qué son las religiones? Son el esfuerzo humano por alcanzar el misterio. Son el esfuerzo que hace el ser humano intuyendo una realidad más allá de la realidad, por alcanzarla, por relacionarse con ella o con él, por descubrir qué le da sentido a toda la existencia. Y eso es un esfuerzo humano. Por eso es parte de la cultura. Por eso las religiones son fabricadas, digamos, existen en la cultura. Cada cultura crea su propia religión para poder tratar de alcanzar ese misterio que está más allá de la realidad. El ser humano intuye, pero no alcanza. Por eso las religiones son un esfuerzo noble, yo diría el más noble de los esfuerzos humanos, pero inútil, porque ninguna religión alcanza su objetivo. Porque si una religión alcanzara su objetivo, desaparecería como religión. Por ejemplo, si todos los budistas alcanzaran la iluminación, ninguno se reencarnaría en la próxima vida, por lo tanto, en la próxima vida no habría budista. Es decir, si una religión alcanza su objetivo, desaparece. ¿Qué es el cristianismo entonces? Es la respuesta a las religiones. Las religiones son el esfuerzo humano por alcanzar a Dios. El cristianismo es el esfuerzo de Dios por alcanzar al ser humano. Por eso no es una religión, estrictamente hablando. Es la respuesta a la búsqueda religiosa del ser humano. ¿Se entendió bien?
¿Lo repite, porfa? Las Esa religiones parte la última. son el esfuerzo humano que hacen las culturas por alcanzar ese misterio, a Dios en el fondo. El cristianismo se entiende a sí mismo como el esfuerzo de Dios por revelarse, por alcanzarnos a nosotros, por responder a esa búsqueda religiosa. Entonces, como el ser humano no fue capaz de alcanzarlo, Dios se acerca para que el ser humano pueda alcanzarlo. Y es como un cabro chico que quiere tomar una fruta y le queda muy alta, bueno, yo la tomo y se la acerco. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Sí? Ya, ok. Jesús es el fundamento de la fe cristiana, no hay otro. ¿Sí? Si le explicamos a un budista, o le pudiéramos demostrar, perdón, para decirlo bien, que Buda nunca existió, probablemente sí, pero supongamos que pudiéramos demostrarle que nunca existió, eh, el budismo sigue igual. Dirían, mira, todos somos Buda, todos somos iluminados, no hay problema. Si al taoísmo le demostrara que Lao Tse estaba loco, era esquizofrénico, el que escribe el Tao Te Ching, que es de donde se basa el taoísmo, no pasa nada. La verdad es que están ahí, siguen siendo válidas para los taoístas, porque son religiones. Pero si a un cristiano le demostráramos que Jesús nunca existió o que no resucitó, hasta ahí nomás llega el cristianismo. No hay posibilidad de parchar eso. Porque el fundamento del cristianismo no es una moral, no es un conjunto de valores, no es un conjunto de ideas, no es una filosofía, es una persona, Jesús. Y si Él no existió, o no resucitó, o no era Dios, entonces no hay nada más que hacer. ¿Sí? Por eso todos los que atacan al cristianismo, esos documentales medio chantas que en las redes sociales o en los canales estos de documentales, siempre lo que disparan es a la parte histórica, a decir que en realidad no era tan así, etc. Bien. Porque los cristianos entendemos que en Jesús Dios se ha manifestado de la manera más plena posible. No es un hombre que se encontró con Dios, no es alguien a quien Dios le habló, como a Abraham, a los profetas. Es Dios mismo que ha venido a encontrarse con nosotros. Por lo tanto, no hay contacto más cercano posible entre el misterio y nosotros. Por eso yo decía, es la respuesta de Dios a la búsqueda del ser humano. Es un niño chico quiere hacerme cariño en la cara, no me alcanza. Por más que trate de alcanzarme, no puede. ¿Qué hago yo entonces? Me agacho y lo tomo para que me alcance. Ese niño saltando, tratando de agarrarme la cara, es las religiones. Yo que me agacho y lo tomo en brazos para que me mire de frente, es Dios, es el cristianismo, como respuesta a ese intento humano de acercarse a Dios. Dicho de otra manera, no es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios el cristianismo. No es que usted se va a portar bien y va a estar más cerca de Jesús. No es que usted va a cumplir con todos los ritos, con toda la misa, con todo la moral, con todo, y ahí Dios lo va a querer. No, es el esfuerzo de Dios por alcanzar al ser humano. Y nuestra respuesta es la gratitud por este don inmenso, por esto que no podríamos haber alcanzado por nuestro propio esfuerzo. Entonces, como yo sé que tú no vas a poder alcanzar esto, entonces yo te lo doy. Y es como que, no sé, yo tuviera mucha plata, que no es el caso, y tuviera un amigo que lo único que deseara en la vida es tener un auto. Entonces yo le digo, amigo, mira, yo sé que tú nunca vas a poder, por más que ahorres, vas a poder tener la plata suficiente para comprarte un auto. Entonces yo, como soy tu amigo, te lo voy a regalar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser mi amigo? Obviamente agradecerlo, ser agradecido y ser buena gente conmigo, obviamente. No porque yo se lo exija, sino porque es la respuesta lógica a quien te han dado un don maravilloso, como un auto para un amigo que quiere toda la vida tener un auto. Bueno, la respuesta cristiana a esta respuesta de Dios es la gratitud. No por miedo a Dios, no porque si no, bueno, es lo que corresponde, es mi deber, no. Es la respuesta lógica frente al don inmenso de que Dios ha puesto al alcance nuestro
aquello que el ser humano ha buscado toda la vida y toda la historia. ¿Sí? En Cristo encontramos la verdad sobre Dios. Ahí hay un punto objetivo. No es la opinión de alguien sobre Dios. No es la interpretación de alguien sobre Dios. Es Dios mismo. Es hablar con Él directamente. Por lo tanto, es la unión más plena entre el misterio y nosotros. El lazo más profundo. La respuesta definitiva a las religiones. A la búsqueda religiosa del ser humano. A ese sentimiento religioso que el ser humano tiene dentro. Pero también nos revela la verdad sobre nosotros mismos. ¿Sí? Solo frente a Dios, Jesús en este caso, Dios, el ser humano descubre quién es verdaderamente, porque se encuentra con su original. ¿Recuerdan cuando hablamos de que era imagen y semejanza? Se encuentra con su original, se encuentra con su verdadera identidad. Por eso la convicción cristiana, de un cristiano mínimamente entendido de lo que está haciendo, por supuesto, es que nadie puede encontrarse con Cristo y no enamorarse de él. O sea, el cristianismo se ilumina o se difunde o convence no por la fuerza de los argumentos, sino convence por la experiencia. Quien se ha encontrado con Cristo es imposible que vuelva a ser el mismo, porque en el fondo se reconoce de ahí para adelante como quien realmente es. ¿Sí? O sea, por eso el fundamento de la antropología cristiana es Cristo. Él es. A San Agustín una vez le preguntaron si podía resumir el cristianismo en una frase. La obra de San Agustín son como 30 tomos, ¿ah? Y él dijo, el cristianismo es Cristo. Y punto. Para los que son católicos aquí, por eso decimos la misa, por Cristo, con Él y en Él. Ahora, este encuentro con Cristo y por lo tanto con Dios, por lo tanto conmigo mismo y con la respuesta a esta búsqueda existencial que tenemos del misterio, se da en la iglesia. En la iglesia no entendida como el Papa, los obispos, los curas, ¿cierto? Que también son iglesias, obviamente, sino como en la comunidad del pueblo de Dios, en la comunidad de los discípulos de Cristo, de los que creemos en Cristo. Lo decía también San Agustín, se conoce a Cristo por los amigos cristianos. Porque si no hubiese posibilidad hoy día de encontrarme con Cristo, materialmente, físicamente, a través de un ser humano, de una realidad humana, entonces significa que los que tuvieron la suerte de encontrarse con él fueron los del siglo primero y el resto sonamos todos. La iglesia es esa realidad humana también que contiene esta presencia y la pone al alcance de quien quiera encontrarse. Y se prolonga esta relación con Cristo, con Dios, en las demás relaciones del ser humano. A quien verdaderamente se ha encontrado con Cristo, eso modifica todas sus otras relaciones y las vuelve plenas. Entonces la relación conmigo mismo cambia y con Dios, obviamente, porque ya he descubierto quién es y qué quiere de mí. Por lo tanto, eso debería cambiar mi relación con los demás y mi relación con la creación. Debería tener todas las relaciones humanas. Cuando ese encuentro con Cristo ha sido sincero y no ha sido simplemente fruto de una mera tradición de la que soy parte. Y soy cristiano, bueno, porque mis papás eran cristianos y me educaron en la fe y ahora yo soy cristiano. ¿Sí? Cuando realmente me he encontrado con Cristo y no es un antecedente de tradición, eso tiñe todas las relaciones. Y de ahí se deriva una moral, por supuesto, un conjunto de ideas, una doctrina, ritos, lo que usted quiera. Todo lo que viene de anexo en el cristianismo surge de este encuentro con Cristo, que es que Dios se ha puesto al alcance nuestro para que pudiéramos entrar en relación con Él, que es el misterio de la realidad. Bien, preguntas, comentarios, dudas, impresiones. ¿Qué tal? ¿Mm? ¿Se entendió? ¿Qué les pareció? ¿Les cuadra, no les cuadra?
¿No? Bien, Moisés dice, bueno, se lo dice Moisés, hermano, no hay nada que decir. No, bien, eso sería. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a parar la grabación para que me hagan las preguntas con respecto al trabajo que tengan, ¿sí? Las dudas, lo que usted tenga pendiente con eso. Y nos quedamos en un ratito, ¿cierto? Hasta las 9 en eso. Yo aquí, por si acaso usted tiene alguna duda. Bien, así que vamos a parar la grabación y continuamos con eso.